Clase número 12 de la materia la epístola a los romanos. Es el trimestre número 2 y en general trimestre número 7. ¿Okay? Bien, ya entramos al capítulo 7. La semana pasada entramos al capítulo 7. Aquí lo tenemos. Y decíamos, para retomar, que Pablo toma aquí una analogía del matrimonio, pero no está hablando del matrimonio. Es decir, toma algunas cosas que corresponden al matrimonio y que obviamente podemos llegar a un punto de que eso es el punto del cómo el matrimonio debemos verlo, pero el tema central o de lo que viene hablando Pablo no es el matrimonio, sino viene hablando de eh, el punto del creyente con la ley. ¿Ok? Bien, entonces leemos ese versículo 2 nuevamente, que es donde yo me quedé la semana pasada. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿no? Decíamos la semana pasada que la ley no contempla a las gentes que viven dos veces. ¿Okay? O sea, la ley, por eso la ley ya no pudo retener a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él resucitó, la ley no contempla eso. Y entonces, hermanos, por lo tanto somos libres de la ley. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo, resucitamos con Cristo. Por eso es importante entender esa parte, ¿no? De que cuando resucitamos o cuando nacemos de nuevo, resucitamos con Cristo y por lo tanto, somos libres de la ley. ¿Ok? Este verso que está aquí, Gálatas capítulo 2, versículo 19, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Eh? Entonces debemos estar bien claros que el punto de eh, el punto de ya no estar bajo la ley no es porque no seamos judíos, ¿no? Sino es porque ya ha sido cumplida esa ley. Sin embargo, también es porque eh, hemos nacido de nuevo y la ley no contempla a gente que haya nacido dos veces. ¿Ok? Seguimos. Galatas 7:3. Así que si en vida del varón se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Es decir, que si una mujer se junta con otro hombre viviendo el actual hombre con el cual se casó, entonces ella es una adúltera. Es decir, la ley la condena. Eso significa. Por lo tanto, pues es condenada. Entonces nosotros los creyentes somos muertos en la muerte de Cristo, es decir, ya somos libres de por la muerte de Cristo. Así por eso dice, así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Entonces, hermanos, bajo la ley de Moisés, los judíos eran la esposa de Jehová, pero ellos adulteraron con los ídolos de las naciones paganas. Pero ahora el creyente no está bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo. Por lo tanto, ellos debían entender que ahora la ley que debían seguir era la del amor y no la de la letra. ¿Ok? Entonces, básicamente Pablo está poniendo o está diciendo lo mismo que Cristo dijo.
Nadie puede servir a dos señores, porque o amará a uno y menospreciará al otro, o menospreciará al otro y amará al otro. Entonces, hay gente, como lo querían hacer los judaizantes, que querían servir a la ley y servir a Cristo. No se puede, hermanos. Cuando tú sirves a Cristo, ya has muerto a la ley. Por eso es impensable o es pues de una manera algo contrario el querer regresar a la ley, ¿no? Querer regresar al judaísmo, como muchos lo han hecho. Entonces, sigue diciendo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo da el broche final a la analogía de la que viene hablando desde el versículo 1, en el que debemos morir al pecado así como Cristo lo hizo. Por lo tanto, el cristiano debe vivir la libertad que Cristo ha ganado para nosotros y morir a los rudimentos de hombres y vivir en el Espíritu. Pablo también está diciendo que cuando morimos al pecado, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo para que ahora estemos bajo la autoridad de otro. Por eso dice ahí, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. ¿Cuándo se dio eso? Pues cuando nacimos de nuevo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Es decir, ahora con la nueva naturaleza que ya tenemos, y digo nueva naturaleza porque lo que sigue del capítulo es lo que va a tratar Pablo. ¿Okay? Ahora con la nueva naturaleza que tenemos, ahora sí podemos vivir para Dios, ahora sí podemos hacer las cosas que Dios nos está mandando. ¿Okay? Ahora sí podemos. ¿Por qué? Porque esa nueva naturaleza nos impulsa a vivir para Dios. ¿Okay? Entonces, Pablo está diciendo que cuando morimos al pecado, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora nosotros tenemos o estamos apegados a la vid, ¿okay? Como dice aquí Juan 15. Yo soy la vid y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer ¿de qué? De la vida cristiana, hermanos. O sea, la vida cristiana no es de echarle ganas. ¿Qué? O sea, no, pues es que yo le echo muchas ganas, pero no me entienden o no le capto, ¿no? No le capto al pastor en la clase. Y yo le estoy echando muchas ganas. No se trata de echarle ganas. Se trata de creer, hermano. Y se trata de permanecer. Entonces, Cristo aquí les dice a los apóstoles que ellos debían permanecer en la vid. Ellos debían permanecer en la vid. Y la forma de permanecer o de estar limpios es teniendo la palabra presente. Por eso dice ahí, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. ¿Okay? Ya estaban limpios ¿de qué? Tengo unos días, bueno, del pecado, sí, una parte, pero si ustedes analizan los evangelios, muchas de las cuestiones por las cuales Jesús les enseñaba a sus apóstoles es que tenían una enseñanza contraria. Por decir, ¿se acuerdan del ciego de nacimiento? Juan capítulo 9. Los apóstoles preguntaron,
¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús tuvo que enseñarles con la palabra. Jesús les dijo que no era así, ¿no? Que no pensaran de esa manera. Más adelante podemos ver por sí que le dijeron a Jesús, ¿por qué los apóstoles de Juan ayunan y oran muchas veces y tus apóstoles pues no lo hacen, ¿no? Entonces Jesús les respondió y les dijo, ¿cómo pueden los invitados estar de luto cuando el esposo está con ellos? ¿No? Entonces, lo que quiero que se den cuenta, hermanos, es que la manera muchas veces, la manera de limpiarnos de muchas de las cosas que tal vez hemos aprendido o de muchas de las cosas que hemos entendido tal vez mal, es la palabra, hermanos. Alguien que está unido a la vid es alguien que ha muerto al pecado, por lo tanto lleva fruto para Dios, porque está en Cristo, es decir, ahora sirve a Dios y no a la concupiscencia. ¿Ve? Seguimos. Versículo número 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Es decir, alguien que no ha nacido de nuevo no puede decir que está gobernado por Cristo, está gobernado por la carne. ¿Okay? Y vivíamos siendo controlados por nuestros malos deseos, por nuestra vieja naturaleza. ¿Ok? Y esa vieja naturaleza actuaba, dice ahí, dentro de nosotros, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Ven cómo dice ese pasaje de traducción viviente, dice, y la ley despertaba esos malos deseos, y la ley despertaba esos malos deseos. Es decir, la ley algo tiene es que alguien que no ha nacido de nuevo, la ley lo que va a hacer con él es mostrarle lo que no debe de hacer, pero la ley se enciende cuando le ponen enfrente un mandamiento. Y entonces el hombre caído, entre más le dicen que no haga cierta cosa, más la quiere hacer. Y esto lo vemos mucho en la sociedad, hermanos. Que cuando se les dice a las gentes que no pueden hacer esto, que no pueden pasar cierto límite, parece que se les dice reten la autoridad, ¿no? Y eso pasa, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Vean lo que dice después al final ese verso. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, la ley nos muestra a los creyentes su pecado, pero no puede darles el poder para vencerlo. ¿Ok? Ese es el punto de la ley. La ley muestra a los creyentes su pecado, pero no les puede dar el poder para vencerlo. O sea, vamos a ponerlo así, regresando a la analogía. El marido, llamado la ley, es un marido que es muy recto. ¿Ok? Es muy recto. O sea, vamos a ponerlo así, es un marido justo, pero que siempre te deja solo. O sea, imaginémonos a un marido que es muy trabajador, nunca te falta tu semana, ¿no? A la mujer, o nunca le falta nada, ¿no? En el hogar, o sea, él es un buen proveedor, él es alguien que está consciente de las necesidades que hay dentro del hogar y dentro de, pues, de muchas situaciones,
Pero ¿qué crees? Porque cuando estás enferma, él nunca está. O sea, tienes para comprarte la medicina, para ir al médico si quieres, pero él nunca va a estar. ¿Ok? Esa es la ley. La ley nos muestra nuestro pecado, pero jamás nos va a decir, mira, se soluciona de esta manera. No va a ser así. Y el cambio, el marido que es Cristo, también lo mismo. Es recto, es justo, es santo, pero ¿qué crees? Él siempre está a nuestro lado. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando no teníamos la naturaleza de Dios, la ley lo que hacía en nosotros era avivarnos más el pecado. Es decir, nos mostraba la falta y al ver el no, nuestros miembros se avivaban más al pecado y éramos arrastrados por nuestra concupiscencia a pecar y a vivir de una manera desagradable. Ese era el fruto que teníamos por no nacer de nuevo, por andar en la carne. El humano no ha sido regenerado, o que no ha sido regenerado, no ve la ley como el cuidado de Dios, sino como una cadena. Y entonces el problema no es la ley de Dios, sino más bien el problema es la autonomía del hombre y su soberbia. Al no querer someterse a la voluntad de Dios. ¿Eh? El hombre, hermanos, que no ha nacido de nuevo, el hombre que no ha nacido de nuevo por naturaleza quiere pecar. No quiere el orden, quiere el desorden. Y aquel que no ha muerto al pecado no puede vivir en orden. Porque el orden es de Cristo en su vida. Y sigue separado de Dios. ¿Okay? Entonces, por eso Pablo le dice, o sea, entiendan que la ley es como un marido que es muy recto. Es alguien que les va a proveer, lo necesario para que sepan la condición que tienen, pero él nunca está. O sea, te va a decir, necesitas tomar esto, pero él no te va a ayudar en nada. Ese es el marido llamado la ley, ¿no? O sea, ese marido no te va a ayudar en nada. Simplemente te va a mostrar lo mal que estás haciendo, pero al final, fíjate, al final, si tú no haces lo que él te dice, ese marido va a venir a condenarte, pero nunca te va a ayudar en nada. Y en cambio el marido que es Cristo, hablando analógicamente, porque estoy hablando en eso, eh, es un marido que no solamente te muestra lo que tienes que hacer, sino que te ayuda a hacerlo. ¿Ok? Versículo número 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vemos un paralelo entre este verso y el verso 5, donde vemos los resultados de andar en la carne y los resultados de andar en el Espíritu. Entonces, antes los creyentes seguían al pecado, en donde la ley les prohibía, ahí el creyente caía. Y es decir, donde la ley decía no, ellos perseveraban en hacer mal. Por lo regular, hermanos, vamos a encontrar muchos de estos conceptos de la carne y el espíritu. La vida física sin Dios es la carne, la vida con Dios es el espíritu. Un creyente tiene el espíritu de Dios en él y lo transforma para que pueda servir a la justicia y ya no más a los deseos mundanos a los cuales él seguía antes de Cristo. Entonces, cuando dice Pablo, y no bajo el régimen viejo de la letra, está hablando de un pacto que se ha envejecido y, como dice Hebreos, está próximo a desaparecer. ¿Ok? O sea, el antiguo pacto, sí, obviamente fue con gloria, pero no una gloria que iba a perdurar, sino una gloria que iba a perecer. Entonces, nuestras vidas ya no son gobernadas por las concupiscencias, sino son dominadas por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. No significa que ya no pequemos, ¿ok? Pero ya no somos máquinas de pecado, ¿ok? Entonces, ser librados de la ley, hermanos, no quiere decir que ya no estemos bajo los mandamientos morales de Dios, o en este caso,
cuando lleguemos al juicio final, ¿por qué base Dios va a juzgar? ¿Cuál es la base por la cual Dios va a juzgar a las gentes? La respuesta es la base de la ley. O sea, por eso Cristo dijo en Mateo capítulo número 5 que si vuestra justicia no fuese mayor que a los de los fariseos, no podéis entrar en el reino de Dios. O sea, la base para que Dios juzgue la vida de las personas no es si se portaron bien o no, es si pusieron su o si su vida cumple con la justicia de la ley. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que nuestra justicia puede ser mayor que la de los fariseos? Bueno, naciendo de nuevo. O sea, no podemos decir que nuestra justicia es mayor que la de los fariseos queriéndolo hacer en la carne. Eso no se va a lograr. No lo vamos a poder lograr. ¿Ok? Sino que nuestra justicia debe estar basada en el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Entonces, seguimos allí. Entramos a otra sección del capítulo, el pecado que mora en mí. Seguimos allí, que pues, la ley es pecado. Bueno, entonces, estamos entrando y diciendo, bueno, entonces quiere decir que si yo ya morí a la ley y ahora vivo para Cristo y mi esposo ahora es Cristo, pues quiere decir que la ley es mala, ¿no? Por eso me ha librado de la ley. Y la respuesta es no. No, la ley no es mala. El problema no es la ley, el problema soy yo. ¿Ok? Que pues la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora, ese mandamiento de no codiciarás no existe, ¿eh? O sea, así como tal, no existe. La ley dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás ni su buey, ni su asno, ni cualquier cosa de tu prójimo. No codiciarás. Pero no dicen sí explícitamente codiciar. ¿Ok? Pablo ahora procede a explicarnos cuál es la influencia de la ley en nosotros por medio de su experiencia personal. Primeramente, vemos que la ley no es mala, entonces va a desarrollar una enseñanza para que veamos que el mal está en nosotros, que somos nosotros los que estamos chuecos a la luz de la ley. La ley es la regla derecha de Dios, pero nosotros no podemos estar de acuerdo a esa regla. ¿Ok, hermanos? Ya, por eso dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiese sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Que no codicies. Entonces, ya no somos esclavos de la ley del pecado. Pero entonces, ¿de quién es culpa eso? ¿De la ley? No, en ninguna manera. Entonces, aquí tenemos, a ver, para que pueda yo remarcar algo. Ok, aquí tenemos, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Okay. Sino por la ley. Esto quiere decir, hermanos, que la ley es la que nos muestra nuestra condición delante de Dios. La ley de Dios funciona como un espejo para revelar el pecado personal. ¿Ok? Dice aquí Romanos capítulo 3, verso número 20. Ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando conocemos los mandamientos morales de Dios, al quebrantar alguno de ellos, estábamos quebrando el pacto de Dios. Pero no por la ley, no porque la ley sea mala, sino porque los malos somos nosotros que no queremos las cosas de Dios en nosotros. ¿Ok? Entonces, la ley es recta, como se nos dije. O sea, la ley es un marido que es recto, que es justo, que él sabe lo que es bueno y nos dice
qué es lo bueno, pero cuando queremos hacerla estamos solos. Y otra cosa, ese marido nos condena. O sea, el marido llamado la ley, el marido llamado la ley, es un marido recto, justo, que nos dice las cosas que debemos hacer, que no nos va a ayudar, pero nos va a condenar. ¿Ok? Que no nos va a ayudar, pero nos va a condenar. Nos va a decir, ¿sabes qué? Si tú no te acoplas a esto, te va a decir, tú tienes que pasar por el juicio de Dios. ¿Ok? Entonces, dice ahí, seguimos en este versículo, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, sino la Biblia dijera no codiciarás. Aquí la palabra codiciar viene de la palabra griega epitsumeo, que significa poner el corazón sobre, anhelar, pero es un anhelo que no es recto, no va de acuerdo a las leyes de Dios, ¿okay? No es un anhelo válido. Entonces, Pablo aquí está diciendo o haciendo alusión al 10º mandamiento de Dios y se está enfocando a la actitud correcta que debe tener el hombre con respecto a las cosas de Dios y de su prójimo. En efecto, es la esencia de toda la ley. ¿Okay? Se divide en 2 mandamientos, amar a Dios y al prójimo. ¿Qué pasa con el hombre? Bueno, pues que desea más de lo que le es permitido. Y por eso deseo mundano mata, roba, miente, hace cualquier cosa por obtener su deseo mundano. Prácticamente lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, es que prácticamente codiciar o la codicia es el origen de transgredir la mayoría de la ley. ¿Ok? O sea, vean cómo el ser humano hoy en día se comporta, que por alcanzar su codicia, por alcanzar lo que él quiere alcanzar, de dinero, de fama, placer, de ser alguien tal vez en este mundo tan vacío, tan lejos de Dios, están dispuestos a todo, o sea, a tomar otro Dios, a matar, a robar, a hacer muchas cosas descompuestas, o sea, entonces, dense cuenta, hermanos, que por eso Pablo pone en este pasaje el no codiciarás, un mandamiento que no existe como tal dentro de la ley, pero lo que nos está diciendo es que casi la codicia es el origen de la desobediencia a la ley, la codicia, o sea que uno de los mandamientos de Dios es que Dios sea lo máximo para nosotros, que sea lo principal o lo que sea lo esencial para nosotros, ¿ok? Ese es el principal mandamiento. Cuando no hacemos esto, una de las razones por las cuales no se hace es la codicia. ¿Ok? O sea, la codicia es lo que nos está llevando a que Dios no sea el primer lugar en tu vida. Porque tú anhelas otra cosa que tú piensas que Dios no te puede dar. Entonces, en esa codicia, el hombre decide buscar en otro lado, ¿no? Decide buscar por otras partes. Y entonces, esa codicia produce en él esa desobediencia, que ese anhelo desenfrenado lo va a llevar a que él haga cosas que no convienen. ¿Okay? Entonces, el egoísmo es un terrible tirano que agobia tanto a cristianos y a no cristianos. Dios ha dado a los humanos muchas cosas buenas por la creación, pero los humanos tienden a tomar los regalos de Dios más allá de los límites. Es el punto también de la codicia. O sea, que nos lleva a ir más allá de cierto límite que Dios ha puesto. Y entonces eso nos va a llevar a otra cosa que Pablo va a tratar aquí. ¿Okay? Romanos capítulo 7, verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Vean, nuevamente repite esta palabra, codicia. ¿Por qué? Como te lo venía diciendo, Pablo toma por sentado que el hombre peca contra la ley y no guarda la ley de Dios porque tiene un anhelo que es totalmente contrario a lo que Dios ha establecido y a la voluntad de Dios. Y cuando nuestro anhelo, nuestro deseo personal va contrariamente a lo que es la voluntad de Dios, hermanos, ciertamente la ley va a ser desobedecida por nosotros.
¿Ok? Entonces, nuevamente, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Ok? Pablo lo que está diciendo es que en su lugar, que en un lugar donde no hay ley, pues no hay nada que te detenga. Es decir, que te condene. Por eso lo que está diciendo acá. O sea, no quiere decir que el pecado no existiera. Aquí dice, sin la ley el pecado está muerto. Es decir, cuando no hay ley, pues ¿qué juzga el pecado? Pues nada, ¿no? Por eso dicen eso, dicen, es que este es un pueblo sin ley, ¿no? Este es un pueblo sin ley. Este es un lugar donde no hay justicia, no hay eh, quien haga respetar las reglas, ¿no? Eso significa, o sea, eso se veía mucho en las películas del viejo oeste, ¿no? Que pues el pueblito estaba sin ley, ¿no? Mataba a la gente mala, mataba a otros, los despojaban, les robaban. Y pues nadie hacía nada, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, no, pues es que no hay quien haga valer la ley. Entonces, hermanos, lo que debemos entender aquí en este verso es que no es que el pecado no existiera, ¿ok? No es que el pecado no existiera, o sea, que no hubiese pecado antes de la ley, es obvio que había. Sin embargo, no era tan evidente en el sentido de decir, ah, bueno, vamos a condenar a esta persona por el pecado que está haciendo. Entonces esa persona te diría, ok, me van a condenar en base a qué ley. Entonces van a decir, no, pues es que en base a que yo digo que está mal. Bueno, pues eso es lo que tú dices. Pero no hay ninguna ley que a mí me diga que yo estoy haciendo algo contrario a lo que Dios me dice. ¿Ok? Entonces, pero cuando la ley viene, entonces el pecado es evidente. ¿Ok? ¿Ok? El pecado es evidente en sí mismo. Permítame tantito, hermanos. Bien, entonces, retomo.
Pablo lo que está diciendo que en un lugar donde no hay ley, pues no hay nada que te detenga, es decir, que te condene. Pero el pecado no es conocido no porque no exista, sino porque no hay nada que lo evidencie. Ese es el punto. Por naturaleza, la gente solo tiene solo tiene una velada noción de su pecaminosidad. Y los humanos tienen conciencia de lo que otros hacen, pero no de sí mismo. Por ejemplo, un esposo a su esposa, cuando le dice, bueno, te perdono, pero nunca olvidaré lo que me hiciste, Pablo está diciendo que él también pasó por eso, que sufría contra ese deseo de sus miembros, al querer algo que no le era permitido. Al estar en la gracia de Dios, lo que va a producir que toda tu moralidad, todo el concepto de bueno que tenías a ti, se derrumbe. Que todo lo que construiste con tus fuerzas humanas se derrumbe ante la ley de Dios. ¿Ok? Ante la ley de Dios. Aquí tenemos un ejemplo, Mateo capítulo 5, verso número 21. Los judíos estaban muy acostumbrados, hermanos, a guardarse como que las cosas, o sea, como que ellos se permitían odiar siempre y cuando no fuera con otro judío. ¿Ok? Ellos se permitían odiar siempre y cuando no fuera con otro judío. O sea, ellos decían, amarás a tu prójimo, y ellos decían, a mi prójimo judío. Así decían ellos. Entonces, por eso decía, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ok. Hay que ver este pasaje, hermanos, con otros pasajes más. Ok. Aquí no lo tengo en la presentación. Pero, por decir, podemos compararlo, ese pasaje eh, con Primera de Juan, capítulo 3. ¿Al qué voy? ¿Será entonces que si yo me enojo con alguien, o sea, creo que todos hemos pasado por ahí, o sea, que nos hemos enojado con alguien, ¿verdad? De cosas que yo creo que son injustas. Ok. Yo me enojo con alguien, ¿este pasaje aplica para mí? Bueno, había que entender, como les digo, a base de toda la Biblia. O sea, si a veces no nos quedan algunas cosas claras aquí, necesitamos ir a la Biblia, buscar en otros pasajes sobre el mismo tema. Por decir, en Primera de Juan, capítulo 3, dice el versículo número 10, o el versículo número 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a vida y en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, ahora, tomando ese pasaje que nos da más luz, hablando del amor de Dios y de que un cristiano tiene cierto comportamiento, regresamos a este pasaje. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿a qué enojo se refiere Cristo? A un enojo, hermano, que no es justo. O sea, tú nada más te enojas porque, pues no sé, porque ella se compró los mismos zapatos que tú. Y ya por eso ya no es un pecado imperdonable para ti, porque se compró los mismos zapatos que tú. O porque él tiene, a él lo ascendieron en su trabajo y a ti no te han podido ascender en 2 años. Entonces tú te enojas porque sientes que es injusto. Y tu enojo es injusto. Tu enojo es injusto. ¿Por qué? Porque, o sea, él a poco dijo, no, voy a hacer que me asciendan para que aquí mi hermano se enoje conmigo. Pues creo que no. A eso se refiere, o sea, cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿en qué punto, hermanos? O sea, no se refiere a un enojo de que pues a veces no estamos de acuerdo en ciertas cosas, ¿ok? No se refiere a ese enojo. Dice, será culpable de juicio, o sea, se está llevándose que estamos hablando de un enojo como el de Caín, que es un enojo que lo quiere llevar a matar. O sea, que tú te enojas y empiezas a desearle el mal, ¿qué? Empiezas a desearle el mal a estas personas, a tu prójimo. Pues eso sí es un enojo que no es justificable. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, o sea, fíjate cómo va subiendo. O sea, va subiendo que el enojo puede llevarnos a decir cosas que no deberíamos de decir. ¿Ok? O sea, por eso cuando te enojes, no hables mucho, porque cuando te enojas vas a hablar muchas tonterías que después no vas a poder recoger. Cuando se enoja mucha gente, a mí me ha tocado, hermanos, lo he visto en mi persona, o sea, que lo han hecho conmigo, que se enoja la gente y te empieza a inventar cosas que ni van ni vienen. O sea, cosas que a lo mejor tú nunca dijiste, que nunca pasaron, pero que te las achacan. ¿Por qué? Porque la persona está enojada y quiere hacerte un mal. ¿Ok? O sea, tal vez no puede tomar una pistola porque tal vez no se da el valor para eso. Como dice aquí Primera de Juan, ¿no? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, no tiene el valor para tomar la pistola, ¿verdad? No la tiene. Sin embargo, trata de hacer un mal de otras maneras. Y una de ellas es levantándote un chisme. Levantándote una acusación falsa. Y entre que son peras y son manzanas, pues ya tu reputación queda manchada. A eso se refiere. O sea, Jesús no está condenando en que te enojes, sino está condenando que hay enojo que no debería surgir, hermanos. ¿Por qué? Porque no es justo. O sea, gente que se enoja porque le dijo a la hermana o al hermano, oye, hermano, ¿me podrías prestar 200 pesos? Y el hermano te dice, ¿sabes que no tengo o no puedo prestártelos? Y entonces él se enoja. ¿No? Entonces él se enoja. Me pregunto, ¿y por qué se enoja? O sea, en el pedir pueden decirte que no o pueden decirte que sí. No, pero es que no es justo, yo le pido y él me debe de dar. ¿Te das cuenta? O sea, ya se enojó y es un enojo infundado, es un enojo injusto. ¿Ok? Es un enojo injusto. Y entonces, en ese enojo injusto, él empieza a condenarlo.
él dice, no, es que esto, es que el otro, pues, y se dice cristiano, y, o sea, y eso es algo, y te das cuenta, o sea, ya con su boca está condenándolo y diciendo cosas que no son verdad, porque no te prestó no porque no fuese cristiano, o sea, eso no tiene nada que ver. Tal vez él no te lo puede prestar porque es todo lo que le resta a él para vivir y no te puede dar lo que a él le resta para vivir, o sea, no, o simplemente no quiere y es válido también. Pero te das cuenta cómo la gente se enoja a veces en cosas infundadas porque él piensa que lo merece. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El mandamiento? No, el corazón del hombre que está lleno de codicia. El pecado es rebelión a la voluntad de Dios. Entonces, quiere decir que Dios me dice algo, la ley, y cuando yo me rebelo, estoy pasando esa línea que Dios me ha puesto. Y por lo tanto, el pecado tiene poder de llevarme a la muerte. Proverbios capítulo número 9. Proverbios capítulo número 9, versículo número 17. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Quiere decir que al hombre cuando se le prohíbe algo, más lo quiere, más lo quiere. La naturaleza del hombre es como un viento dormido, que cuando la ley le dice no lo hagas, despierta y se lanza queriendo hacer todo lo que está prohibido por Dios. Hermanos, bien, le vamos a dejar hasta este punto para seguir tratando este capítulo. Yo digo y espero en Dios que creo que nos sobra 1 o 2 semanas más de clase y vamos y espero yo terminar este capítulo para que si Dios permite el siguiente año, si vivimos, empezar con el capítulo 8, ¿ok? Empezar con el capítulo 8, ¿ok?